Ok, saludos estudiantes, espero estén bien. En esta reunión vamos a estar revisando ya lo que viene siendo la actividad número uno respecto al marco teórico que hemos revisado, que está en el aula Saya y los contenidos que hemos visto en los encuentros correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, pues tenemos los lineamientos de la actividad, ¿bien? Importante que los lean, estos son los lineamientos, los mismos lineamientos que están en la información de general, en esa sección del aula Saya. Y son lineamientos que, como les he comentado, ustedes debieron leer y de hecho ya me confirmaron que lo leyeron, ¿no? Eh, Vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, el formato de entrega es un archivo PDF, archivos Word o Excel o Paint o cualquier otro sistema, pues no se acepta, ¿ok? Solamente PDF porque aquí se tiene una matriz de datos, ¿ok? Mejor dicho, una matriz de revisión de las tareas, de las actividades, y los archivos PDF son los que se pueden visualizar para hacer la corrección, ¿ok? Y por lo tanto, si me entregan un Word que yo no tengo la misma versión, entonces va a ser un poquito complicado realizar la actividad. Entonces, tienen que entregármelo en formato de TA1, el nombre y apellido, por ejemplo, David Monsalve, y lo ponen aquí, sistemas digitales, y, ojo, la extensión PDF. Bien, si ustedes entregan una tarea en un formato distinto, la tarea inmediatamente es no evaluada, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Otra cosa que deben hacer o considerar es que deben entregar la tarea dentro del plazo establecido para evitar inconvenientes. Ustedes saben que hay unos planes generales de la materia, que está también en la sección de la información general, y esos planes fueron aprobados por la sede que administra la materia, ¿ok? Por lo tanto, estos planes obedecen a unos cortes administrativos que hay que respetar, que hay que cumplir, y por lo tanto, allí también está la fecha, que lo pueden revisar y van a darse cuenta que la entrega está especificada dentro de un lapso, ¿ok? Y si ustedes incumplen ese lapso, pues simplemente la tarea no se puede evaluar o no se puede corregir porque está fuera de del plan administrativo, pues que fue aprobado por el instituto, ¿ok? Y esto no es porque el profesor, digamos, sea malo o porque simplemente no le quiere corregir la tarea, sino que, digamos, administrativamente al profesor se le exige una pauta y también el profesor le exige esa misma pauta al estudiante, ¿sí? Entonces es una cadena que debe cumplirse, entonces por favor, ojo con eso, con entregar pues, la tarea en los plazos correspondientes, ¿sí? Estamos en unas condiciones en donde para esos plazos, pues lamentablemente no podemos dar pruebas. Bien, bien, ojo con eso. Entonces, lo siguiente que vamos a tener en cuenta es sobre el plagio. La actividad se entrega teniendo en cuenta que todo plagio y toda violación a los derechos de autor serán penados con una calificación negativa. Esa calificación negativa, pues directamente es un 0,1, ¿sí? Esto incluye copias entre estudiantes, copias textuales de trabajos sin referencias, copias de textos de LLMs, que son los Large Language Model o inteligencias artificiales, según el modelo que ustedes utilicen, sea por ejemplo ChatGPT, sea por ejemplo ARIA o Copilot o Gemini o DeepSeek, ¿ok? Cualquiera de esas inteligencias artificiales que seguramente ustedes conocen, pues para estas tareas no las deben utilizar, ¿bien? No en el sentido de que no, estas inteligencias artificiales sean malas de usarse o algo así, sino simplemente que aquí se le está hablando su competencia como ingeniero, ¿sí? Y por lo tanto, si usted deja que una inteligencia artificial lo haga por usted, pues simplemente yo no estoy evaluando una inteligencia artificial, lo estoy evaluando a usted, ¿bien? Entonces, obviamente, usted no puede utilizar este tipo de tecnologías para responder la tarea. Podría utilizarlo en un sentido de como herramienta, ayudarse, por ejemplo, a redactar, a entender, a conceptualizar ciertas definiciones que a lo mejor no ha logrado entender por mis clases directamente o por la información, ¿sí? Detalles que a lo mejor le puedan funcionar para ayudarse, ¿bien? Pero directamente tenga en cuenta que en esta tarea no se permite esa copia directa de inteligencia artificial, ¿bien? Ahora, en el caso de que usted cometa el error de utilizar la inteligencia artificial para resolver su tarea y que, digamos, el producto que usted me vaya a entregar tenga copias de texto, copias de mapas, copias de tablas, copias de imágenes o copias directas de inteligencia artificial o copias directamente de estudiantes pasados que vieron la materia o copias o actuales o pases de estudiantes. Si usted comete ese error, igualito, ¿sí? El profesor, así como ustedes utilizan, digamos, inteligencias artificiales para hacer las tareas, el profesor también dispone de inteligencias artificiales para corroborar, ¿ok? Que su texto, que su información no está hecho por inteligencia artificial, ¿sí? Hay ciertos patrones que están reconocidos y que son, digamos, herramientas que tienen y que seguramente tienen sus otros profesores también, no solamente yo, para detectar que una tarea es plagiada, no solamente por estudiantes o por trabajos sin referencia, sino también por inteligencias artificiales, ¿ok? Entonces, en el caso de que se confirme un porcentaje de coincidencia mayor al 70, al 80%, automáticamente, pues la actividad es penal, ¿bien? Y, como les digo, la pena directamente es una calificación negativa en su trabajo.
Aparte de eso, si aún así cometen el error de insistir en tratar de hacer sus tareas con inteligencia artificial, digamos, para tratar de no pasar por el proceso de aprendizaje, hay otro error allí y es que estas tareas justamente fueron diseñadas con el objetivo de extraer de usted el aprendizaje de la materia. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que como yo le estoy hablando a usted y no le estoy evaluando a una inteligencia artificial, ¿sí? Hay mecanismos en la forma de redactar las preguntas, mecanismos respecto al planteamiento de las preguntas, ¿sí? Que están intencionalmente puestas para que usted analice, ¿sí? Y que dé la respuesta correcta. Bien, y justamente si usted coloca esta pregunta en una inteligencia artificial, la manera en que ella analiza va a ser distinta al análisis de un estudiante, ¿ok? Y hay ciertas diferencias que por supuesto no se las voy a declarar, no se las voy a decir pues directamente porque estaría, digamos, diciéndoles cómo salvar esas diferencias, ¿sí? Pero hay ciertas distinciones, ¿ok? Entre una IA y un estudiante, ¿sí? Y no hablo directamente del contenido, sino la manera también de responder y el enfoque de abordaje de la pregunta, ¿sí? Que si justamente son distintas a las que son dadas en clases, si son distintas a las metodologías que se han explicado y que se tienen en cuenta para el desarrollo de estas unidades, entonces se sabe naturalmente que lo hizo una inteligencia artificial, ¿sí? En tal caso, si ustedes llegan a cometer ese error, en ese momento pues se explicará directamente y ya está justificado porque previamente ha pasado para este tipo de actividades el uso de inteligencia artificial y ha sido penado también previamente con calificaciones negativas a aquellos estudiantes que incidieron en ese acto, ¿no? Entonces, ojo con eso también. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que deben respetar el formato de entrega de actividades indicado por el profesor. Hablamos de lo de PDF. Hay algunas tareas que les dice que tienen que hacer procedimientos o textos en manuscrito. Eso lo tienen que hacer, ¿sí? No todo es a computadora, entonces ojo con eso. Deben sacar, esto es más para protegerse ustedes, copia de todas las actividades que entregan, ¿sí? Por ejemplo, si usted entregó, subió una actividad y resulta que por algún error de la plataforma que en teoría no debe pasar y que, bueno, de hecho, es muy difícil que pase porque justamente es una herramienta informática que está fabricada para evitar que sucedan ese tipo de incidencias, ¿sí? Pero a lo mejor usted envió la actividad y no sé, no le dio un botón o algo pasó, se le fue internet en ese momento y resulta que la actividad no se terminó de subir, pero usted pensó que ya la había subido, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo como no tengo esa actividad, pues simplemente yo le coloco una calificación negativa porque a mí no me llegó el trabajo. Pero entonces, lo que hace es captar la hora, el envío, el screenshot de la actividad que usted subió, ¿ok? También dentro del archivo Word, no, perdón, dentro del archivo PDF hay un conjunto de metadatos, ¿ok? Que uno puede revisar y uno se da cuenta que el estudiante pues envió a la hora el archivo o no lo envió a la hora. Y en función de eso, entonces yo soy capaz de determinar si su actividad realmente se podía evaluar o no se podía evaluar. Y en tal caso, si hay un proceso de reclamo, es más fácil pues usted defenderse ante el entorno educativo. Tiene una copia de esas actividades, ¿ok? Y de la fecha y de la captura de pantalla. En caso de alguna actividad de dudas o alguna pregunta adicional, pues entonces allí está el grupo de WhatsApp, que desde el principio del semestre está escrito. Ustedes pueden reclamar o preguntar, o si tienen algo alguna duda, pues que les puedo aclarar como profesor, nos podemos contactar por allá. Bien, entonces, dicho eso, vamos a revisar un poquito la tarea. Bien, entonces en primer lugar, pues, tenemos que la primera pregunta que se llena la siguiente tabla respecto a las bases numéricas. Ya saben que las bases numéricas que son sistemas numéricos de representación que justamente representan magnitudes numéricas. Bien, es decir, el número uno, ustedes saben que en números romanos se representa por la letra I, el número 5 en números romanos se representa por la letra B. Bien, entonces son símbolos I, B, este, X, por ejemplo, ¿sí? Son símbolos que representan cantidades numéricas. Y las bases numéricas son justamente símbolos que representan cantidades numéricas, pero ya van un poquito más tabulados. El número de símbolos, también de significación matemática que tiene. Bien, por ejemplo, el sistema numérico decimal, ya lo hemos dicho, que el decimal simplemente quiere decir deci, ¿ok? Significa 10. Y por ejemplo, esto evolucionó a partir de que los humanos tienen 10 dedos. Y como tienen 10 dedos, entonces pueden contar hasta 10. Y por lo tanto, la base numérica del sistema numérico decimal, ¿cuánto es? 10. ¿Cuántos símbolos tiene? 10 también. ¿Cuál es el conjunto de símbolos de la base? Entonces vamos a tener el número uno representado por el símbolo uno, el número 2 representado por el símbolo 2, el número 3 representado por el símbolo 3 y así ustedes van, ¿no? Todos los números. Irían del uno hasta el 9. Sin embargo, fíjense que del uno hasta el 9, ¿cuántos números hay? Pues justamente 9. Nos falta un dígito más o un símbolo más para hacer el 10. ¿Qué sería ese número? Pues sería el número 6. Bien, y es lo que tenemos aquí: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta allí. Bien, el número 10 como tal, uno, 0, pues ven que está representado justamente por dos dígitos, el dígito uno y el dígito cero. Bien, entonces ven que allí hay una diferencia importante.
Máxima cantidad numérica a representar usando un solo símbolo, ven que aquí dice 9, que es correcto. Utilidad de la base numérica, entonces investigan y sobre todo pues ven los documentos que les y en el Science y las clases que hemos visto y entonces a partir de allí pues sacan el, sí, o sea, la utilidad pues de la base numérica. Fíjense que tenemos aquí una base numérica que es 16, ¿ese sí quién sería? Sería la base numérica hexadecimal. ¿Ok? En esa base numérica hexadecimal, entonces serían 16 símbolos, iría del 0 al 9, pero después del 9 vendría otro símbolo superior, que sería entonces las letras A, B, C, D, E, F. ¿Ok? Según las tablas que tienen allí disponibles en el aula SAI. ¿Bien? Fíjense que aquí tenemos un conjunto de símbolos de la base que es de 0 y 1. Como son dos símbolos, entonces naturalmente estamos hablando del sistema numérico binario. ¿Ok? Y octavo pues sería respecto a 8, entonces ya ustedes llenan el resto de la tabla. ¿Bien? Luego nos preguntamos aquí, ¿qué operaciones matemáticas se pueden realizar en la base numérica binaria? Presente un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de, digamos así, de sentar las bases o que ustedes entiendan? Bueno, un sistema numérico simplemente es un mecanismo o un sistema de representación, ¿sí? Es un idioma. Yo, por ejemplo, aquí estoy hablando en español, pero también podría hablar en inglés. Y el mensaje, el contexto, el significado de lo que yo quiero entregar, si yo a ustedes los quiero saludar, puedo decir hola, puedo decir hi o hello, ¿sí? Entonces es el mismo significado, ¿sí? Pero estoy representando en lenguajes distintos. Entonces una base numérica puede ser como una especie de lenguaje, como un sistema de representación. Entonces, ¿qué pasa? Que en teoría, como es solamente un lenguaje, como es solamente un sistema de representación, todo lo que usted realice en una base numérica o en un lenguaje lo puede hacer en otra base numérica o lenguaje distinto. Es decir, todas las operaciones que usted realice en decimal, las puede realizar en binario, las puede realizar en hexadecimal, las puede realizar en, ¿bien? Todo lo que haga en decimal. Entonces, si suma en decimal, puede sumar en binario. Si resta en decimal, puede restar en binario. Multiplica en decimal, puede multiplicar en binario. Y así sucesivamente. Entonces, si usted puede integrar, si usted puede derivar, si usted puede sacar hasta números imaginarios en decimal, usted podría hacer lo mismo en binario. Bien. Sin embargo, nosotros no vamos a ir a algo tan extremo como integrar en binario, ¿sí? Usted lo que va a realizar es justamente un ejemplo de qué operaciones aritméticas se pueden realizar en la base numérica binaria. Y allí usted entonces va a consultar el aula, bien, con los contenidos y se va a dar cuenta que hay sumas binarias, restas binarias, ¿sí? Los que más le interesa allí serían esas dos, suma y resta. Bien, pero también se puede multiplicar, dividir y hacer todo el resto. Bien. Tenga en cuenta que, por supuesto, a nivel de contar es mucho más fácil contar en binario que contar en decimal, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros, como somos humanos, tenemos toda nuestra existencia desde que ustedes nacieron contando en decimal. Y es por eso que ese conjunto numérico, pues, se les facilita a ustedes entender. Y es por eso que entonces allí viene, ¿sí? Si usted tiene un 5 más 25, ¿bien? Usted lo calcula y saca el resultado, que sería 30. Pero una computadora recibe la misma cantidad, pero da el resultado en binario. Bien. Ahora, la computadora es mucho más rápida que los humanos, ¿sí? Porque ella está contando en binario y le es natural, digamos, contar en binario. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Allí, para usted poder traducir lo que le dio la computadora, que se lo dio en binario, a lo que tiene usted en su cuenta, que sería en decimal, usted utiliza, digamos, unos bloques de traducción, ¿sí? Que sería la transformación numérica. Bien, entonces la idea es que pueda traducir o conversar con las computadoras porque ellas tienen un distinto lenguaje, porque son sistemas de representación distintos. La computadora está hablando en inglés y usted está hablando en español, entonces tiene que haber un traductor en medio. ¿Y quién es ese traductor? Entonces, los métodos de transformación, ¿sí? Entonces, usted necesita un método de transformación para pasar de binario a decimal, de decimal a binario. Necesita un método de transformación para pasar de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario, o tal vez de hexadecimal a decimal y de decimal a hexadecimal. Y ahí hay varios métodos, ¿bien? En función de, nuevamente, lo que han visto en el aula Saya, ¿bien? Entonces, ya en la próxima encuentro estaríamos hablando de cómo se resolvería o cuáles serían esos métodos de transformación. Sin embargo, allí en el aula hay varios videos, ¿ok? Algunos hechos por mí, otros también de, de, de parte del contenido que se tiene. También tienen pues los libros, la bibliografía, que pueden revisar para adelantar ese tema, ¿ok? Bueno, entonces eso sería muchachos.